Bienvenidos, somos Punto y Aparte. Hoy vamos a hacer un programa para cerrar el año, hacer un resumen, y contamos con nuestros coproductores Temístocles de Valdía, Temi de Valdía y Surs Pierpoint, quien analizarán diferentes temas sobre lo que ha acontecido en el año 2018 y qué proyecciones hay para el año 2019. Por mi parte, yo quisiera tocar un tema muy sensible, muy triste, que atraviesa nuestro hemisferio. Y me refiero a las crisis de Nicaragua y Venezuela. Definitivamente nos vemos atrapados en una tragedia humana de grandes proporciones. Vemos cómo entre ambos países, en Nicaragua sobre todo, en un periodo muy corto, hubieron más de 300 muertos, miles de detenidos, y se están conculcando cada vez más las libertades públicas. Por su parte, en Venezuela, en un periodo tal vez mayor de tiempo, ha habido más de 300 muertos en varias etapas de levantamientos populares, y también se han conculcado las libertades públicas. Pero lo más grave del problema es la tragedia ocasionada por la migración venezolana. Es una de las migraciones, de las salidas o las huidas más grandes que ha habido, la más grande que ha habido en este hemisferio, y en este momento en el mundo es una de las migraciones, de las huidas poblacionales más grandes que hay en el mundo. Se calcula que más de 2 millones de venezolanos, ya llegando a 3, ya han salido, principalmente para Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. Pero las proyecciones para el año 2019 son aún más tristes y mucho peores. Se calcula que aproximadamente 5 millones de venezolanos van a emigrar. ¿Huyéndole a qué? Huyéndole al hambre, la hambruna, sumado a la falta de libertades y a las persecuciones políticas. Entonces vemos que la tragedia venezolana comienza a afectar la vida pública de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Perú y de Panamá. Se va a empeorar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que en Panamá hay una gran cantidad de venezolanos, quizás proporcionalmente a nuestra población se va a incrementar porque los hermanos de Venezuela andan huyendo a un régimen que se ha convertido en un monstruo, por decirlo así, porque no es ninguna de las dictaduras tradicionales que conocemos militares a través de la historia de nuestro continente, ni de izquierda ni de derecha. Es una dictadura híbrida de mafia organizada. Hay un protector de la cueva de Alibaba. Alibaba es Nicolás Maduro. Pero dentro de esa cueva están los 40 ladrones. Y esos 40 ladrones son los que protegen a Alibaba, porque si no caen todos. Hay una especie de dictadura comunista, pero que al mismo tiempo es una dictadura que es una cleptocracia, que significa un grupo de ladrones organizados que han acabado con un país. No puede permitirse esto. Por otro lado, vemos a Daniel Ortega en Nicaragua, que también comienza a haber una migración y va a afectar a Costa Rica y a Panamá, y va a ser creciente. Por ejemplo, los Estados Unidos acaba de pasar una ley que se llama NICA Act, donde están cortándole una serie de medidas económicas, que le están imponiendo a Nicaragua, y le están cortando muchos créditos a ese país. Y Nicaragua, recordemos, no es Venezuela, que tiene una riqueza petrolera y mineral muy grande. El golpe va a ser mucho más grande en la dictadura de Ortega. Entonces vemos cómo el 2019 se proyecta muy, muy complicado para nuestro hemisferio. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Para mí
básicamente los controles sociales que han impuesto los cubanos con sus servicios de inteligencia y contrainteligencia están empezando a rendir frutos. Las protestas masivas que habían han empezado a declinar, a pesar de que hay muchas protestas, pero son de las protestas ya que son protestas específicas, no para un cambio de régimen político, que si faltó el agua, que si hay unos problemas de basura, que si no entregaron las cajas de comida. Entonces, ese tipo de protestas, el régimen las permite hasta cierto punto dentro de los mecanismos de control social, y esto se puede ver fácilmente, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, mientras usted proteste individualmente con el vecino, no le va a pasar nada. Y si hay un problema de agua y salen unos vecinos y arman un mini meeting en un barrio porque había un problema de agua, no va a haber mayor represión. Lo que no se puede permitir es una manifestación de descontento en contra del régimen. Esto es una técnica de control social que ya la vemos en Venezuela y la hemos empezado a ver en Nicaragua, donde hubo una resistencia muy fuerte, pero ya que ha menguado, porque se ejerce una extrema violencia inicialmente para luego bajar ese nivel de violencia en la medida que la población ya no proteste pidiendo un cambio de régimen, sino comience a protestar por las carencias económicas de las destrucciones de las economías, productos de esos regímenes socialistas o narcosocialistas como son el de Nicaragua y el de Venezuela. Yo considero personalmente que si en el año 2019 no se logra la liberación de Nicaragua y sobre todo en el caso venezolano, vamos a ver una consolidación de una nefasta dictadura que va a ocasionarnos terribles problemas en el continente por las masivas inmigraciones que esto va a generar. Es imposible que no tomemos acciones todos nuestros países. El 10 de enero termina el mandato de Maduro, fraudulento, pero que sin embargo había sido reconocido por la gran mayoría de las naciones. A partir del 10 de enero, el Grupo de Lima, la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos, Canadá y muchos otros países no reconocen al régimen de Maduro porque no reconocen las elecciones que fueron fraudulentas en ese país. ¿Qué va a suceder? Hay una Asamblea Nacional que, intimidada o por otros intereses no tan nobles, no se atreve a tomar una decisión de llenar un vacío de poder. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ya condenó a Maduro a 18 años y unos meses de prisión, y así que hay técnicamente un vacío de poder que debe ser llenado constitucionalmente por la Asamblea Nacional. Esto no se ha producido. Hay una serie de conversaciones y negociaciones, incluso se menciona extenderle el mandato un año temporal para hacer unas elecciones parciales, etcétera, etcétera, que sin embargo no veo van a conducir a nada concreto, pues es una nueva táctica del gobierno para ganar tiempo y ver cómo sigue sobreviviendo. Por su parte, Daniel Ortega en Nicaragua ha resultado más sanguinario y más represor que incluso el mismo Anastasio Somoza, que fue derrocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en aquella época, yo recuerdo, hubo hasta un grupo panameño que fue a combatir a Nicaragua al lado del Frente Sandinista para acabar con la horrenda dictadura de Anastasio Somoza, la cruel dictadura de Anastasio Somoza. Y cuando cayó Somoza, se celebró la liberación y se esperó la llegada de la democracia a Nicaragua. Vemos cómo esto ha sido burlado. En un principio, Daniel Ortega se alió a la clase empresarial y a los Somoza, que controlaba la mayoría de los negocios que había en Nicaragua. Daniel Ortega aprovechó para controlar la mayoría de los negocios que hay en Nicaragua. Así que no había un planteamiento de socialismo como lo ha habido en Venezuela, otro caso distinto. Ahora que está en problemas porque el pueblo se cansó
del régimen que ganó unas elecciones legítimas. Perdió el respaldo de la clase empresarial, perdió el respaldo del pueblo, de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, de la gran mayoría del pueblo nicaragüense, y ahora sí se está manteniendo a punta de fuerza y de masacrar a su pueblo. ¿Qué va a suceder en el año 2019? Esperamos que ambos países puedan ser liberados para el bien de todo el hemisferio. Creemos que va a ser importante la investidura de Jair Bolsonaro en Brasil, que viene muy decidido a combatir estas dictaduras, y Brasil es uno de los hermanos mayores del hemisferio, y si Brasil de verdad se propone hacer una alianza hemisférica y contando con Estados Unidos y Canadá, pueden lograr terminar con estos regímenes de una forma u de otra. En Venezuela podría hablarse de una intervención humanitaria porque se puede aplicar toda una serie las estructuras jurídicas ya están allí, que las dio el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y la Convención de Palermo sobre el crimen organizado. Es cuestión de tomar la decisión política. Esto es lo que nos espera para el año 2019 en cuanto a las crisis de Nicaragua y Venezuela. Hasta luego.